8 de la mañana en punto, continuamos con más de Entre Noticias por Globovisión y nuestro tema del día de hoy, el tema de actualidad, es la reforma tributaria y los impuestos para el 2015, la recaudación de impuestos para el 2015. Recuerde que pueden participar @EntreNoticiasGB en nuestra pregunta del día y es: ¿cómo considera usted que deben ser invertidos estos ingresos recaudados por los impuestos y los tributos en el año 2015? Vamos a estar conversando sobre este tema con el abogado tributario Eduardo Guevara, que se encuentra con nosotros. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Abogado, son, más de 68,8% del presupuesto que se plantea sea debido a los impuestos o a los tributos. ¿Cómo se espera o cómo se puede realizar la dinámica de recaudación de impuestos para lograr estos objetivos? Bueno, muchas gracias, Ámbar. En realidad, la recaudación como tal, ya tenemos un sistema tributario consolidado desde hace muchos años. El CENIAT y los digamos, las admiraciones para fiscales, el FONACYT, el Fondo Nacional del Deporte, etcétera, ya tienen digamos, una estructura, una burocracia que a mi juicio, pues, más o menos está bien preparada para asumir este reto, ¿no? De aumentar la recaudación y de asumir las tareas. De hecho, recordamos que en el 2014 la recaudación fue de 474 millardos, que representa un cumplimiento por encima de las expectativas de 149,75% de la meta anual. ¿Qué habla o qué dice esto de estas metas cumplidas por parte del CENIAT? Bueno, mira, las metas del CENIAT, obviamente, tenemos que creer en que los datos que nos da la Administración Tributaria son los correctos, ¿no? Aunque también hay que añadir que los datos matemáticos, los datos, digamos, monetarios, hay que ajustarlos por inflación, porque no es lo mismo un bolívar del año pasado que un bolívar de este año. De tal manera que cuando a ti te dice la Administración Tributaria que recaudó más nominalmente, en dinero puede ser más, pero la cuestión es que el valor del dinero haya disminuido. Entonces hay cierta paridad, ¿no? O sea, esa cifra tenemos que leerla con cierto cuidado. Ahora, la pregunta que se hace también la población y que hacemos en este programa es: ¿cómo deben ser invertidos estos recursos adicionales? Si se está superando una meta, significa que el ingreso fue mayor del que estaba previsto en el presupuesto 2014. Para el 2015 se espera un 68,8% del presupuesto nacional, un gran ingreso también, más de 150 millardos, habla el presidente de la Asamblea Nacional. ¿Cuál debe ser, digamos, el destino de estos ingresos? Bueno, mira, en principio todos los gastos del Estado se deben estar realizando de acuerdo al presupuesto nacional. Ya el presupuesto, digamos, del 2015 fue presentado en el 2014 y bueno, está autorizado, de tal manera que allí hay una meta que cumplir. Por supuesto, como tú dices, es un aumento de la recaudación porque precisamente han bajado los recursos vía, digamos, recaudación la explotación petrolera. Tenemos una crisis de ingresos y eso es lo que precisamente es lo que ha movido al Ejecutivo Nacional a hacer esta reforma tributaria. Precisamente hablando de la reforma tributaria, para lograr esta meta de 68,8% del presupuesto nacional, se hizo por vía habilitante diferentes reformas en las leyes, entre ellas el impuesto sobre la renta, la ley del IVA, y además se creó el impuesto al lujo, o se aumentó todas estas tarifas. ¿Cómo se está manejando o cuáles son las expectativas para las empresas, en el caso de las empresas, para adaptarse a estas nuevas reformas? Y podemos hablar puntualmente de cada una. Bueno, mira, en realidad, es decir, más que aumento de recaudación, yo diría que también hay un tema de mayor riesgo, porque, digamos, las sanciones y las penalidades que existen en el Código Orgánico Tributario, en algunas leyes, aumentan. O sea, el aumento del impuesto al lujo, este aumento del impuesto al IVA o algunas disposiciones especiales, yo no creo que susciten para las empresas un esfuerzo extraordinario. Es decir, los cambios son realmente pequeños para las empresas. ¿Y para el ciudadano común, digamos los trabajadores? Para el ciudadano común, o sea, la forma tampoco cambia mucho. Es obvio que los trabajadores van a pagar
más por sus impuestos, porque anteriormente los criterios que se manejaban en la vía, digamos, el Tribunal Supremo y algunas instituciones, digamos, le daban cierto beneficio a los trabajadores de no tributar completamente por todos sus ingresos. La reforma amplía digamos, la base de imposición de todos los trabajadores y obviamente las personas que estén trabajando bajo relación de dependencia van a pagar más. Esto podría afectarlos, por supuesto, en sus ingresos, en sus presupuestos propios. ¿Cómo sería? Tendría que ser una responsabilidad de parte de los empleadores también darles, digamos, ingresos extra, aumentarles el sueldo, toda esta situación. Bueno, mira, Amber, en realidad cuando tú aumentas los impuestos, hay una afectación total de la economía, ¿no? En el caso de los trabajadores, no creo que eso, al menos legalmente, repercuta en un aumento del ingreso, no necesariamente, ¿no? Pero obviamente digamos, el poder adquisitivo del venezolano pudiera ser afectado por el aumento tributario que vamos a ver, porque el impuesto del 2015 se va a pagar el 2016. Entonces, allí se verá, digamos, con mayor ahínco, ¿no? La afectación que tiene la ley sobre ¿Cómo la persona. prevenir que esta afectación no sea, digamos, tan notoria? Bueno, mira, en realidad yo creo que la sugerencia es ahora ser mucho más detallistas, mucho más, digamos, tomar en cuenta todas las facturas que hemos comprado, todas las facturas de compra, todos los servicios que hemos tenido que usar, los profesionales independientes, las empresas, para poderse deducir del impuesto todos los gastos que antes realmente no nos interesaban tanto porque utilizábamos una deducción única. Pero en este año vamos a tener que hacer cuentas en nuestra casa para ver si nos podemos deducir cada vez más gastos de lo que estamos incurriendo. Hablemos entonces puntualmente de algunas de las reformas en el Código Orgánico Tributario. Se establece un aumento del 200% del monto de las sanciones a contribuyentes especiales. ¿Cómo se afectarían las empresas debido a estos contribuyentes especiales? ¿Cómo deben prepararse para cumplir con estos impuestos? Sí, bueno, en las empresas en realidad las empresas lo que usualmente realizan son auditorías y son verificaciones dentro de de sus contabilidades para detectar exactamente cuáles son los grados de incumplimiento o de posibles irregularidades a las que se sometan. Obviamente eso obligará en el caso de que haya algún riesgo de que aumenten digamos, es decir, en sus presupuestos aumente la cantidad de dinero que vayan a disponer futuramente para el pago de las sanciones, ¿no? Y precisamente la tesorería se vería beneficiada con ingresos adicionales por el orden de 70 u 80 millardos de bolívares para el año 2015 debido a estas sanciones a los contribuyentes especiales, es lo que se espera. También en lo que se refiere al proyecto de reforma de ley de impuestos sobre la renta, hay dos puntos, digamos, de cambios esenciales. Primero, el ajuste por inflación que está trasladado a las filiales para dejar de pagar el impuesto sobre la renta. Esta reforma elimina este ajuste porque se usaba para evadir el pago. ¿Cuál sería, digamos, la observación que se hace del antes y el después de esta reforma? Bueno, mira, el ajuste por inflación en realidad beneficia mayormente en este caso, empresas del sector bancario y de instituciones de seguro. Entendemos que las empresas bancarias no tienen digamos, como objeto comprar activos, comprar inmuebles, ese no es el objeto de unas empresas aseguradoras, empresas bancarias, sino es transacciones monetarias, es decir, préstamos de dinero. Por lo tanto, tampoco se ve una injusticia, pareciera que es correcta la apreciación del Ejecutivo en eliminar el ajuste por inflación para las personas. Porque antes existía este ajuste. Bueno, en realidad, bueno, el legislador puede definir según su apreciación qué es lo que más conviene a nivel tributario, siempre y cuando no se incumplan los preceptos constitucionales.
Y bueno, en realidad la ley de impuestos sobre la renta tiene un universo mayor de contribuyentes que, digamos, que pagaban el ajuste por inflación. Actualmente es disminuido por ese tema digamos, de sacar de la contabilidad el ajuste por inflación a los bancos y a las empresas financieras. Otro cambio es la eliminación de exenciones para las cooperativas, asociaciones y fundaciones. Esto es también para evitar la evasión de impuestos, por supuesto. Entonces, quisiera saber también el antes y después de esta reforma. Bueno, Ámbar, ese caso que tú estás tocando es bien delicado. Sin duda alguna, el Ejecutivo Nacional ha visto, y los que hemos estado en esta área, cómo algunos contribuyentes, algunas personas utilizan estos subterfugios para dejar de pagar impuestos. Sin embargo, también hay que decir que, digamos, instituciones como iglesias, como instituciones... En el caso de fundaciones, Sí, por bueno, ejemplo. fundaciones que se dedican a fines absolutamente altruistas, como es el estudio de la ciencia, el desarrollo tecnológico. Pareciera también que el Ejecutivo Nacional como que tuvo una, digamos, una ansia muy grande de recaudar, ¿no? El antes y el después es, bueno, sencillamente antes no se pagaba y ahorita todas estas entidades van a empezar a pagar impuestos, incluyendo las iglesias, ¿no? Cosa que es bien delicada, En diría el yo. caso de las cooperativas, bueno, ahorita podemos hablar del tema de las iglesias, pero el caso de las cooperativas tenían esta excepción y lo hacía más atractivo como empresa. ¿Seguirá siendo, digamos, un modelo beneficioso para los que lo practiquen si tienen que pagar Bueno, impuestos? hombre, es obvio que ya la cooperativa no resulta tan atractiva desde el punto de vista fiscal para alguien, digamos, constituirse en sociedad cooperativa porque ya los impuestos nos están llegando, ¿no? Ya no resulta un atractivo fiscal. Así es. Bueno, también podemos hablar de la ley del impuesto del valor agregado, el IVA, que tiene también otras reformas, porque aunque no se aumentó la alícuota general para este impuesto en los artículos normales, sí en los considerados de lujo. ¿Cómo se vería afectado entonces el empresario común también con estos cambios y por supuesto el usuario? Mira, Ámbar, en realidad o sea, si uno realiza un estudio, digamos una lectura de la norma, pareciera a simple vista que hay un aumento de la recaudación o podría haber un aumento de la recaudación. Sin embargo, también hay que decir que hay ciertos bienes que están dentro de este aumento del impuesto al lujo que no necesariamente van a recaudar más. En el caso de las motos, en el caso de los vehículos que son de alto costo, antes estaban dispuestos por cilindradas y actualmente están por dólares. Entonces, claro, si tú haces la comparación, pudieras concluir que no necesariamente va a dejarse, o sea, va a aumentar la recaudación. Quizás el Ejecutivo incurrió en una técnica que pudiera más bien incluso hasta disminuir la recaudación en el impuesto al lujo porque los bienes que pareciera que se aumentaron las alícuotas y se aumentaron los tipos, la técnica que se utilizó, en vez de ser por cilindradas y por volúmenes por ejemplo, de los motores, se cambian a valores por dólares. Entonces, claro, la economía como está dolarizada y los cambios afectan tanto a los valores de los bienes, entonces no pareciera que necesariamente que vaya a aumentar la recaudación en algunos de estos bienes. ¿Cómo podría aumentar la recaudación entonces para cumplir con las metas planteadas por el CENIAT? Bueno, mira, yo creo que en realidad la reforma tributaria, el Ejecutivo Nacional está muy claro de la crisis en que estamos inmersos todos, ¿no? Y en general, digamos, todos los mecanismos que se han implementado en las leyes van en vía a eso. Algunos puntualmente, Amber, como te dije, puntualmente no puede ser que no logren ese efecto, pero evidentemente los salarios de los trabajadores van a estar afectados. Muchos artículos van a estar grabados por una alícuota mayor. Es decir, va a haber mayor represión, mayor persecución del contribuyente a través del Código Orgánico Tributario y obviamente eso va a repercutir en un aumento de los ingresos fiscales vía impuestos. Bien, quisiéramos entonces recordar @entre noticias GB para su participación. Estaremos leyendo los comentarios de la audiencia en la próxima parte. Vamos a establecer una pausa y seguimos con más de este tema de reformas tributarias. Ya venimos.